vidas. Y este mensaje lleva por título Un mundo sobrenatural. Entonces, es importante que este mensaje lo podamos escuchar, lo podamos, ¿no es cierto?, ¿cómo lo puedo decir?, masticar, lo podamos absorber, ¿no es cierto?, todo el contenido, porque de esa manera vamos a poder, ¿no es cierto?, hacer lo que el Señor nos tiene para nosotros. Bueno, empiezo contándole una historia, ¿no es cierto?, verídica, una historia del mundo real en el que vivimos. Hoy día vamos a ver algo sobrenatural en cuanto al mensaje, pero la verdad es que nosotros vivimos en un mundo que es totalmente natural. Y uno de los hombres que impulsó, ¿no es cierto?, el desarrollo del microscopio fue un creyente holandés llamado Anton van Leeuwenhoek. No le pego mucho al alemán, pero era un hombre, ¿no es cierto?, que tenía una inteligencia y desarrolló, ¿no es cierto?, el microscopio. Y este hombre descubrió un método de hacer lentes mucho más pequeños y fuertes de los que habían existido antes. Con su microscopio, él logró ver cosas que ningún ser humano había visto hasta ese momento. Por ejemplo, al poner una gota de agua debajo de su microscopio, se sorprendió al ver una multitud de animalitos que se movían de un lado a otro frente, ¿no es cierto?, a sus ojos. Nadie había visto estos microorganismos antes. Y su descubrimiento fue parte del proceso que llevó muchos años después a la idea de que los gérmenes causan muchas enfermedades. Así que nosotros le debemos mucho a este hombre, a este genio, que por supuesto desarrolló e inventó el microscopio. Entonces, su descubrimiento, por supuesto que fue muy, pero muy importante. Imagina ese momento en que Van Leeuwenhoek, con total asombro, vio por primera vez a esos animalitos, ¿no es cierto?, moverse en el agua. La pregunta son, o que me hago yo es, ¿será que antes no habían existido estos animalitos? ¿Llegaron a existir esos animalitos solo cuando el científico los vio? Claro que no. Estos animalitos ya existían desde que Dios los creó. Simplemente no existían los instrumentos para poder, ¿no es cierto?, verlos. Y con esto yo les puedo decir que existen realidades que nosotros no podemos distinguir, al menos que dispongamos de los instrumentos adecuados para poder verlos. No podemos ver los gérmenes, pero de todos modos nos enferman. No podemos ver la gravedad, pero es gracias a ella que no estamos, ¿no es cierto?, flotando perdidos en el espacio. Si no fuera por la gravedad que existe en la Tierra o que la Tierra genera, todos nosotros no existiríamos en este planeta, sino que andaríamos, ¿no es cierto?, vagando eternamente por el espacio sin vida. Entonces, hermano, nosotros vivimos en un mundo sobrenatural, pero hoy en día parece que muchos carecen también de los instrumentos para detectarlo. Niegan la realidad de lo sobrenatural, simplemente porque no lo pueden ver con sus propios ojos. Incluso niegan la existencia de Dios. Y según el Salmo 14, Dios ya lo sabía desde el principio, desde el inicio, ¿no es cierto?, de la raza humana, porque hay un salmo que dice lo siguiente. Vamos a ir al Salmo número 14 y vamos a ver el versículo 1. Y este salmo dice en su palabra, perdón, lo voy a poner, me espera un poquitito, vamos a ponerlo en vista de lectura y lo vamos entonces a mostrar acá. Como dije, en Salmo 14:1 dice lo siguiente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por supuesto que esto hoy en día muchos lo dicen. Muchos lo afirman. Dicen que no hay Dios. Dicen que no existe Dios. Entonces, podemos imaginar, o podemos, mejor dicho, mencionar varias pruebas de la existencia de Dios.
Pero si tú estás aquí en esta tarde, me imagino que ya crees que Dios existe y por eso estás, ¿no es cierto?, escuchando o estás conectado a través, ¿no es cierto?, de esta transmisión. Pero aunque creamos que Dios existe, podemos vivir como que si no existiera, ¿no es cierto? Eso también es una realidad en nosotros. Lo voy a volver a decir. Aunque creamos que Dios existe, muchas veces podemos vivir como si no existiera. Entonces, pues, perdón, hermano. Entonces podemos decir que creemos en un mundo sobrenatural, pero vivimos a diario como si lo natural fuera lo único que hay. Entonces, hermanos, Dios nos manda en esta tarde o nos llama, mejor dicho, a abrir los ojos a la realidad sobrenatural. Esto también le sucedió a un hombre llamado Giesi, que era el siervo del profeta Eliseo. Y en aquel tiempo, los sirios eran enemigos del pueblo de Israel y buscaban cualquier oportunidad para invadir su tierra. Bueno, es lo que también sucede hoy en día. No obstante, los israelitas parecían tener un espía dentro del ejército sirio, porque cada vez que atacaban los sirios, encontraban a las tropas israelitas a la espera, es decir, estaban listos. Y por fin el rey sirio se enteró del porqué. Dios le revelaba a Eliseo los planes sirios y así los israelitas se podían preparar. El rey de Siria entonces decidió mandar un gran batallón de soldados para capturar a Eliseo. Un día, Eliseo y su siervo Giesi despertaron para descubrir que todo un ejército con caballos y carros de combate rodeaba su ciudad. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, exclamó Giesi. Vamos a ver la respuesta que Eliseo, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículos 16, le dio, ¿no es cierto?, le dio, ¿no es cierto?, a este siervo en ese momento. Le dijo, ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Eliseo le respondió, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos. No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que ellos, le dijo, ¿no es cierto?, Eliseo a su siervo. Y luego Eliseo le pidió al Señor que le abriera los ojos a Giesi. Y cuando Giesi levantó los ojos, vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, el ejército celestial estaba allí para defender al profeta del Señor. Entonces, hermanos, Dios nos llama también a nosotros a abrir los ojos y reconocer que el mundo espiritual es una realidad, que el mundo sobrenatural es una realidad. Porque la vida no solo consiste en lo material o lo visible, también hay cosas espirituales que suceden a nuestro alrededor y tenemos que vivir conscientes de ellas. Veamos lo que sucede cuando abrimos los ojos a las realidades espirituales del mundo natural. La primera cosa que sucede es que reconocer el mundo espiritual trae visión verdadera. Es decir, podemos nosotros ver una realidad, no en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Nos ayuda a comprender la diferencia entre el bien y el mal. Cuando nosotros vivimos como si lo sobrenatural no existiera, entonces solo nos importa la opinión de los demás. Si nadie nos está mirando, si nadie se entera o si podemos engañar a los demás, entonces pensamos que todo está bien en nuestra vida. Nos sucede como a la persona que caminaba por la calle tomando un
una bebida, una soda. Y al terminar esta bebida, miró alrededor y no vio a nadie. Entonces él decidió tirar la lata a la calle, ya que nadie lo estaba, ¿no es cierto?, observando. Pero resulta ser que un amigo estaba mirando por la ventana de su apartamento y vio lo que este hombre hizo. Entonces miró alrededor y no vio a nadie, pero se le olvidó mirar hacia arriba, ignoró una presencia real. En 1 Timoteo, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 21, lo siguiente, dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 5, versículo 21, dice, el apóstol Pablo está hablando, dice, te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles, a que sigas estas instrucciones sin dejarte, ¿no es cierto?, prejuicios ni favoritismo, sin dejarte llevar, perdón, de prejuicios ni favoritismos. Entonces, este apóstol Pablo dice, no te olvides, y le dice a Timoteo, que te están mirando. Dios Padre, Jesucristo y hasta los ángeles son testigos de lo que tú haces. Piensa, o mejor dicho, le dice, tú piensas que nadie te ve, pero en la realidad te equivocas. Alguien dirá, los ángeles me están mirando, aun cuando me baño, qué pena. Pero esto no debes darnos pena, porque los ángeles no sienten atracción hacia nuestros cuerpos. Lo que debe darnos pena es cuando hacemos cosas que no son buenas y pensamos que nadie nos ve. Siempre entonces estamos bajo la observación de Dios el Padre, de Jesucristo, de los ángeles, que son por supuesto también nuestros guardianes. Y este criterio también se extiende a los poderes que existen en el mundo sobrenatural. Los ángeles siempre nos observan, pero hay otros seres espirituales también. Podemos, por supuesto, meternos en serios problemas si tratamos de usar poder espiritual o sobrenatural sin discernimiento. Es por esto que Dios nos da claras instrucciones acerca de lo que debemos nosotros evitar. Vamos a leer lo que dice ahí en Deuteronomio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio y vamos a leer capítulo 18 y vamos a leer los versículos 9 al 13. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 13, que dice la palabra de Dios. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿No es cierto? Ahí vemos lo que el Señor enseña en el Antiguo Testamento a su pueblo. Y para Dios, como hemos escuchado, todas estas cosas son abominables, es decir, Él las detesta, Él las odia. Entonces, Él dice que no bendecirá ni dejará sin castigo a la persona que recurra a los adivinos, a los brujos o a los hechiceros. Es decir, no podrá aceptar al que trate de comunicarse, ¿no es cierto?, con los muertos. Dios no nos dice que estas cosas no sean reales. Existe poder en lo espiritual, en lo sobrenatural, pero no todo ese poder es bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hay una preparación anticipada, ¿no es cierto?, de lo que es el Día de los Muertos
o de lo que es, ¿no es cierto?, esa maldita, ¿no es cierto?, fiesta que es el de Halloween. Y les digo esto porque esa fiesta es la fiesta, ¿no es cierto?, de Satanás, que él rinde o el mundo le rinde tributo a él en esa fiesta. Entonces, mis hermanos, hermanas, no participan, no involucren a sus hijos a participar en fiestas. Pero si tú quieres regalarle dulces, cómpraselo. Pero no lo dejes participar entonces de esa fiesta que es una fiesta demoníaca. Entonces, hermano, si tú te has metido en estas cosas, aléjate y arrepiéntete. Tienes entonces que escoger. No puedes estar bien con Dios y meterte en estas cosas también. Reconocer el mundo sobrenatural, entonces nos trae visión verdadera. ¿Por qué hoy día, incluyendo a cristianos, participan en esas fiestas y gastan en muchas cosas? ¿Por qué? Porque no tienen una visión sobrenatural, no piensan que lo sobrenatural es algo real también en nuestras vidas. Entonces, alguien que no cree en los gérmenes no tomará medidas de higiene y sufrirá más enfermedades como consecuencia. Del mismo modo, el hecho de reconocer la realidad del mundo sobrenatural nos ayuda a rechazar lo que no nos conviene. Como creyentes, mis queridos hermanos, hermanas, reconocer la realidad del mundo sobrenatural nos trae valor. ¿Recuerdas lo que le dijo Eliseo a Giesi cuando se asustó por ver el ejército sirio acampado alrededor de su pueblo? Él dijo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces, frente al peligro y las amenazas, cualquier creyente puede decir lo mismo. Los que están con nosotros son más que ellos. Los ángeles de Dios pelean por nosotros. El poder de Cristo nos sostiene. Es decir, hermanos, no estamos solos en la batalla, porque la batalla no es terrenal, no es material. La batalla es espiritual, es sobrenatural. Y en el mundo que nos rodea, los ángeles de Dios obran y pelean por el bien de los que son de Él. Podemos entonces enfrentar esta vida con valor cuando vemos más allá, ¿no es cierto?, de lo visible, porque lo visible es una realidad. Reconocer el mundo sobrenatural, por supuesto que también nos trae victoria. Viviremos en constante derrota y mediocridad hasta que comprendamos qué clase de batalla estamos librando. No es una batalla entre seres humanos, es una batalla espiritual y no es una batalla humana. Y lastimosamente muchas personas traen un palo para enfrentar, ¿no es cierto?, a un tiroteo, a un arma, ¿no es cierto?, que dispara balas mortales. Entonces, es porque no comprenden que la verdadera batalla es espiritual, así que pelean con armas humanas. Vamos a leer ahí lo que dice Efesios capítulo 6 y versículos 12 al 13, que dice lo siguiente. Efesios 6, versículos 12 y 13, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aquí estamos, por supuesto, escuchando lo que la palabra de Dios nos dice. Porque las armas que tenemos que usar en esta batalla son espirituales, mis queridos hermanos. ¿Cuáles son las armas? La oración, la fe, la justicia de Dios, la verdad y el evangelio vivido a diario. Pero muchas veces tratamos, como dije anteriormente, de usar armas humanas para vencer la astucia, el engaño, la manipulación, el chisme, la arrogancia. Porque todo eso es Satanás
y todo eso lo usan también sus secuaces. Si peleamos nosotros con armas humanas, podremos quizás ganar alguna batalla, pero lamentablemente perderemos la guerra en el hogar, en la iglesia, en la oscuridad de nuestro propio corazón, en nuestro servicio al Señor. La verdadera batalla es espiritual. Entonces, la verdadera victoria también es espiritual. Y solamente la ganaremos si aprendemos a pelear con las armas espirituales que Dios nos da en lugar de las armas humanas. Cuando David salió a pelear contra el gigante Goliat, el rey Saúl le ofreció su armadura. David se la probó, pero no le quedó. Entonces salió armado con 5 piedras, una honda, y su confianza en Dios. A nosotros como creyentes tampoco nos queda la armadura que el mundo nos ofrece. Tenemos que tomar las armaduras espirituales para ganar una batalla que es espiritual. Hermano, hermana, Dios te está llamando hoy a abrir tus ojos a la realidad del mundo espiritual que te rodea. No vivamos mirando solamente lo visible, solamente lo que vemos con nuestros ojos físicos. Más bien, aprendamos a vivir reconociendo la realidad del mundo sobrenatural que existe, que es real. Y solamente así podremos vivir de victoria en victoria. Amén. Bien, vamos entonces a orar, vamos a tener un momento de oración para dar gracias al Señor por esta su hermosa palabra. Oremos, hermano. Padre Celestial, una vez más, Señor, quiero agradecerle todo su amor hacia nosotros, su compasión a nosotros, sus hijos, pero que aún somos débiles, que aún, Señor, somos tentados, que aún, Señor, libramos luchas y que pensamos muchas veces que con nuestras armas humanas vamos a vencer. Gracias le doy, Señor, porque usted ha puesto claro en nuestra vida, en nuestro conocimiento, que solamente a través de sus armas que usted nos da, saldremos victoriosos, Señor, en esta lucha. Padre eterno, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas, por mí mismo, para que podamos nosotros, Señor, soportar estas luchas y para que pongamos también en acción todo lo que esta tarde usted nos ha enseñado, para que podamos usar, Señor, esas armas que son, por supuesto, la oración, que son su palabra, que son también, Señor, su voluntad en nosotros, conociendo de que usted, Señor, siempre va a tener a los ángeles para cuidarnos y para salvarnos. Padre eterno, gracias doy por todo esta tarde y por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra. Que usted nos permita, Señor, o que mejor les puedo decir, que usted, Señor, eche de nuestro lado a ese ser maligno que es Satanás, que siempre quiere robar su palabra, que siempre quiere robar las instrucciones que usted nos da. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hermanas, me alegro mucho de que estén muchos más conectados a Mauricio, David, a Harold, a Claudio Aurora, por supuesto a Mauricio Munizaga, a Cinti Munizaga, a Marco Antonio o Marcelo Antonio, a Ana Sarmiento, con Maurín, etcétera, etcétera. Y le doy gracias por haber estado conectados también. Hacía un día que no teníamos esta cantidad de personas. Yo me alegro mucho, también me da ánimo, ¿no es cierto?, para continuar con ustedes, que son, ¿no es cierto?, el remanente fiel que el Señor tiene. Y como todos los días jueves, quiero escuchar de ustedes algún comentario o si alguien tiene, ¿no es cierto?, alguna petición de oración. Dejo entonces la palabra a cualquiera de ustedes que la pueda usar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No hay ningún problema? ¿No hay enfermedad? ¿No hay peticiones por algún familiar? ¿Algún amigo, amiga?
No escucho algo, pero muy bajo. ¿Con quién hablo? Aló, aló. Pastor, Sí, ahí, ¿con quién? Mauricio González, Ah, ya, ahora hermano, ¿cómo está? bien, aquí estamos, bueno, dentro de todo lo que pido una oración por mí. Muy bien, pues. Si estamos ¿Ya? orando por este hermano. Yo por lo menos. Así que también le pido a todos los hermanos que sigamos orando por nuestro hermano Mauricio. Ustedes ya saben ya sus preocupaciones, sus problemas. ¿Alguien más? Nadie más. Yo ¿Quién yo? estoy aquí, yo, Ana María. ¿Cómo Ana está? María. Ya, bien. Quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones, Ya. pedir por una petición sin palabra y Ujú. seguir pidiendo por mi primo para que Dios lo ayude y le dé ánimo para el Ya. proceso que está pasando. Su primo que tiene cáncer. Sí, ¿Cómo se llamaba él? Disculpe que me olvidé el nombre. se llama Alexis. Alexis. Bien, sigamos orando por Alexis, que también el jueves pasado la hermana Ana nos pidió oración por él. Él tiene cáncer, ¿no es cierto? Por supuesto que el doctor le ha dado muy pocas posibilidades, pero ¿por qué no? Nuestra oración puede ser, ¿no es cierto?, muy potente y podamos influenciar, ¿no es cierto?, de una manera de decirlo a Dios para que Él también haga un milagro en Él y en su familia. ¿Alguien más? Pastor, Harold por acá. Hola, hermano Harold, ¿cómo está usted? Mire, la verdad voy a prender la cámara solo un segundo. Ya. Voy manejando. Ah, ya, No tenga debería, cuidado, no pues. debería. Ya. Pero dar las gracias, Pastor. Dar las gracias ¿Sí? por estar reunidos nuevamente como otro día jueves. Amén, pues. Y de alguna u otra manera dar gracias también por las bendiciones que llegan todos los días. Así que agradecer, agradecer y agradecer solamente. Amén, pues, hermano. Yo le agradezco también a usted que esté conectado a pesar de que va manejando. ¿Ah? Sí, sí, estoy Sí. aquí botado en una playa desierta. Ah, está con la guatita al aire, ¿o no? ¡Ah! Estoy botado aquí entre medio de unos estanques de petróleo, Pastor. Ay, ¿qué le pasó a usted? ¿El Trabajo, trabajo? trabajo, Ah, ya, solo ya. trabajo. Pero feliz. Ya, me alegro mucho, pues. Muchas Y que gracias, Dios Pastor. le acompañe siempre en su viaje y donde esté. Gracias, Pastor. Gracias, gracias. Ya.